El poder creativo de Dios funcionará para ti. La Gran Confesión. El cristianismo es llamado la Gran Confesión, pero la mayoría de los cristianos que son derrotados en la vida son derrotados porque creen y confiesan las cosas equivocadas. Han hablado las palabras del enemigo. Y esas palabras los mantienen encadenados. Proverbios 6:1-2 dice, quedaste enredado con las palabras de tu boca. Las palabras llenas de fe te llevarán a la victoria. Las palabras llenas de miedo te derrotarán. Las palabras son lo más poderoso en el universo. El hombre es un ser espiritual, muy capaz de operar al mismo nivel de fe que Dios. Leemos en Marcos 9:23 Jesús le dijo si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mateo 17:20 dice Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 11:23 dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ley espiritual. Esto no es teoría. Es un hecho. Es una ley espiritual. Funciona cada vez que se aplica correctamente. Esta es una ley espiritual. Dios nunca hace nada sin decirlo primero. Dios es un Dios de fe. Dios liberó su fe en palabras. Respondiendo Jesús, les dice tened fe en Dios. Marcos 11:22. Una traducción más literal del versículo anterior dice tened la clase de fe de Dios, o la fe de Dios. Efesios 5:1 literalmente nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos que imitan a sus padres. Para imitar a Dios, debes hablar como Él y actuar como Él. Él no te pediría que hicieras algo que no puedes hacer. Jesús operó en los principios de fe de Marcos 11:23 y Mateo 17:20 mientras estuvo en la tierra. Habló al viento y al mar. Habló a los demonios. Habló a la higuera. Incluso habló a hombres muertos. El viento, el mar, el árbol, los demonios e incluso los muertos fueron obedientes a lo que él dijo. Operó en la clase de fe de Dios. Dios es un Dios de fe. Dios liberó su fe en palabras. Jesús estaba imitando a su Padre y obteniendo los mismos resultados que su Padre. En Juan 14:12, Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Estos principios de fe se basan en leyes espirituales. Funcionan para todo aquel que aplique estas leyes. Las pones en movimiento con las palabras de tu boca. ¿Realmente quieres que todas las cosas negativas que has estado confesando se cumplan? ¿Estás creyendo por esas cosas? Si Jesús viniera a ti personalmente y te dijera, de este día en adelante se cumplirá, que todo lo que digas sucederá exactamente como lo dices, eso cambiaría tu vocabulario. Creo que sí. Atar y desatar. En Mateo 16:19, Jesús dijo y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Salmo 119:89 nos dice para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que Dios dijo ya está establecido. Ahora depende de ti. ¿Qué vas a decir al respecto? Dios no alterará lo que ha dicho. No quebrantaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmos 89:34. Las palabras de quien establecerás en la tierra. El poder de atar y desatar está en la tierra. Palabras habladas. Las palabras habladas programan tu espíritu, corazón, ya sea para el éxito o la derrota. Las palabras son recipientes. Llevan fe o miedo, y producen según su especie. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene más rápido cuando te oyes a ti mismo citando, hablando y diciendo las cosas que Dios dijo. Recibirás la palabra de Dios en tu espíritu más fácilmente al oírte decirla tú mismo que si oyeras a otro decirla. Vive en la autoridad de la palabra. El Espíritu de Dios me habló acerca de confesar en voz alta la palabra de Dios donde puedes oírte a ti mismo decirla. Dijo es una aplicación científica de la sabiduría de Dios a la composición psicológica del hombre. Y funciona, gracias a Dios.
El cuerpo de Cristo debe comenzar a vivir en la autoridad de la palabra. Porque la palabra de Dios es poder creativo. Ese poder creativo es producido por el corazón, formado por la lengua y liberado de la boca en forma de palabra. En agosto de 1973, la palabra del Señor vino a mí diciendo: si los hombres me creyeran, no serían necesarias largas oraciones. Solo hablando la palabra traerá lo que deseas. Mi poder creativo se lo he dado al hombre en forma de palabra. He cesado por un tiempo de mi obra y le he dado al hombre el libro de mi poder creativo. Ese poder sigue estando en mi palabra. Para que sea efectivo, el hombre debe hablarlo con fe. Jesús lo habló cuando estuvo en la tierra y así como funcionó entonces, así funcionará ahora. Pero debe ser hablado por el cuerpo. El hombre debe levantarse y tener dominio sobre el poder del mal con mis palabras. Es mi mayor deseo que mi pueblo cree una vida mejor con la palabra hablada. Porque mi palabra no ha perdido su poder solo porque se haya hablado una vez. Todavía hoy tiene el mismo poder que cuando dije, sea la luz. Pero para que mi palabra sea efectiva, los hombres deben hablarla, y ese poder creativo vendrá realizando lo que se habla con fe. Mi palabra no carece de poder. Mi pueblo carece de habla. Oyen al mundo y hablan como el mundo habla. Al observar las circunstancias han perdido de vista mi palabra. Incluso hablan lo que el enemigo dice, y destruyen su propia herencia con una comunicación corrupta de miedo e incredulidad. Ninguna palabra mía carece de poder, solo es impotente cuando no se habla. Así como hay poder creativo en mi palabra hablada, también hay poder maligno presente en las palabras del enemigo para afectar y oprimir a todos los que las hablan. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabiendo que mis palabras tienen vida eterna. Creed, hablad y obtened para que vuestro gozo sea cumplido y seáis completos en mí. Estas verdades cambiaron mi vida. Nunca he vuelto a ser el mismo. Confiesa victoria ante la aparente derrota. Confiesa abundancia ante la aparente escasez. En junio de 1974, estaba enseñando un seminario de fe en Hickory, Carolina del Norte. Mi texto estaba tomado de Marcos 11:23. La palabra del Señor vino a mí mientras enseñaba y habló una de las declaraciones más profundas que he escuchado. Fue simple, pero Jesús nunca hizo que nada fuera difícil de entender. Es tan simple que casi parece una tontería, pero ha cambiado muchas vidas. Cambiará la tuya al recibirla. Pongámosla en el contexto en que él habló. Marcos 11:23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mientras enseñaba este texto, Jesús me dijo: les he dicho a mi pueblo que pueden tener lo que dicen, pero están diciendo lo que tienen. Esa es una verdad muy simple, pero que profunda y de largo alcance. Porque mientras sigas diciendo lo que tienes, tendrás lo que dices, luego, otra vez dices lo que tienes, y no producirá más de lo que dices. Puedes ver que has puesto en movimiento una ley espiritual que te confinará a la misma posición o circunstancia en la que estabas cuando pusiste esa ley en movimiento. Es un antiguo problema de no mirar más allá de lo que puedes ver con el ojo físico. Una aplicación correcta de esta ley espiritual cambiará incluso la situación más imposible. Pero, aplicar incorrectamente estas leyes te mantendrá en cautiverio y hará que la circunstancia empeore. Cada principio de fe, cada ley espiritual que Dios estableció en su palabra fue para tu beneficio. Fue diseñado para que tengas éxito en la vida. Aprende a liberar tu fe en palabras. Puedes tener lo que dices si aprendes a liberar la fe desde el corazón en tus palabras. Jesús dijo: ten la fe que deseas, y se te concederá. Mateo 8:13. No dijo que solo funcionaría si creías bien. Ya sea que creas bien o mal, sigue siendo la ley. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. La ley espiritual se basa en el mismo principio básico de la siembra y la cosecha. Las palabras que hablas son semillas que producen según su especie. Tan seguro como sean plantadas, puedes estar igualmente seguro de que seguirá una cosecha. La fe habla. Cuando la fe habla,
habla fe, no miedo ni incredulidad. Los tesoros del corazón no pueden ocultarse, sino que se manifiestan a través de palabras. Aprende a tomar las palabras de Jesús personalmente. En Marcos 11:23, Jesús te dice que puedes tener lo que dices si lo que dices proviene de la fe en tu corazón. ¿Qué pasaría si Jesús recorriera los pasillos de tu iglesia, impusiera las manos sobre la gente y dijera: sucederá que después de haber impuesto mis manos sobre cada uno de ustedes, todo lo que digan sucederá tal como lo digan? La mitad de la congregación se levantaría y diría: eso me encanta hasta la muerte. El enemigo ha programado tanto la mente de las personas que en lugar de resistirlo, se han hecho más o menos amigos de él, y han comenzado a hablar su lenguaje. Entrénate para hablar la palabra de Dios. Entrenémonos para hablar la palabra de Dios. Efesios 5:1 nos dice que seamos imitadores de Dios, como hijos amados. La palabra imitadores en griego significa imitar. Debemos imitar a Dios como un hijo imita a su padre. Si un hijo imita a su padre, caminará como él, hablará como él y moldeará cada movimiento según él. No deberíamos hacer menos según nuestro Padre, Dios. Cuando estudias la vida de Jesús, encuentras varios hechos importantes que le permitieron vencer al mundo, la carne y al diablo. Enumeraré algunos. 1. Pasaba mucho tiempo en oración, pero nunca oró por el problema, oraba por la respuesta, lo que Dios dijo que es la respuesta. 2. Hablaba con precisión, nunca con engaño. Su conversación siempre consistía en lo que Dios había dicho. 3. Siempre hablaba el resultado final, no el problema. Nunca confesó las circunstancias presentes. Habló los resultados deseados. 4. Usó la palabra escrita para vencer a Satanás. La palabra de Dios concebida en el corazón, formada por la lengua y hablada de la boca es poder creador. Capítulo 2. La palabra de Dios es medicina. Proverbios 4:20-22. Hijo mío, está atento a mis razones, inclina tu oído a mis dichos. Que son vida y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios ministra al hombre total. Su palabra, Jesús, es nuestra sabiduría, justicia, santificación y redención. La mayoría de las personas han usado las palabras de su boca para mantenerse en cautiverio. Pero a medida que comiences a hablar la palabra de Dios desde el corazón, producirá libertad. Producirá la salud y la sanidad que la palabra dijo que produciría. La mayoría de las personas han hablado en contra de la palabra. Han hablado las cosas que el diablo ha dicho. Han citado lo que el enemigo ha dicho sobre ellos. Por lo tanto, han establecido en la tierra las palabras que el enemigo ha dicho. Si comenzamos a establecer las cosas que Dios dijo y establecemos su palabra en esta tierra, entonces, gracias a Dios, nos elevaremos a un nuevo nivel de fe. Caminaremos en el nivel de vida donde liberamos la habilidad de Dios con las palabras de nuestra boca. Podemos liberar la habilidad de Dios dentro de nosotros mismos con las palabras de nuestra boca y hacer que su palabra y su poder estén disponibles para nosotros. Aprendamos a tomar la medicina de Dios a diario. Cápsulas de CAPS. Para derrotar la preocupación y el temor, confiesa estas Gous píldoras 3 veces al día. Soy el cuerpo de Cristo y Satanás no tiene poder sobre mí. Porque venzo el mal con el bien. Primera de Corintios 12:27, Romanos 12:21. Soy de Dios y le he vencido, a Satanás. Porque mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Estas no son citas directas de la Biblia, sino confesiones. Aquí está la traducción de ese texto al español. Estas no son citas directas de la Biblia sino confesiones parafraseadas basadas en las escrituras debajo de ellas. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo, Señor, tu palabra y tu espíritu me confortan. Salmos 23:4. Estoy lejos de la opresión, y el temor no se acerca a mí. Isaías 54:14. Ningún arma forjada contra mí prosperará, porque mi justicia viene del Señor. Todo lo que hago prosperará porque soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Isaías 54:17, Salmos 1:3. Estoy librado de los males de este mundo presente porque esa es la voluntad de Dios. Gálatas 1:4. Ningún mal me alcanzará, ni plaga tocará mi morada,
porque el Señor encargó a sus ángeles que me guarden en todos mis caminos. En mi sendero hay vida, no muerte. Salmos 91, 10, 11, Proverbios 12, 28. Soy hacedor de la palabra de Dios y soy bienaventurado en mis hechos. Me gozo en las cosas que hago porque soy hacedor de la palabra. Santiago 1, 22. Tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos de fuego del maligno que vienen contra mí. Efesios 6, 16. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Por tanto, prohíbo toda enfermedad y dolencia sobre este cuerpo. Todo microbio y virus que toque este cuerpo muere al instante en el nombre de Jesús. Cada órgano y tejido de este cuerpo funciona en la perfección con que Dios lo creó, y prohíbo cualquier disfunción en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Gálatas 3:13, Romanos 8:11, Génesis 1:31, Mateo 16:19. Soy más que vencedor por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Apocalipsis 12:11. Estoy sometido a Dios y el diablo huye de mí porque lo resisto en el nombre de Jesús. Santiago 4:7. La palabra de Dios es firme para siempre en los cielos. Por tanto, confirmo su palabra sobre esta tierra. Salmos 119:89. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Isaías 54:13. Si tienes sobrepeso, toma esta cápsula CAPS antes de las comidas, 3 veces al día. No deseo comer en demasía hasta engordar. Presento mi cuerpo a Dios como templo del Espíritu Santo que mora en mí. No soy mío, sino comprado por precio. Por tanto, en el nombre de Jesús me niego a comer en exceso. Cuerpo, aquíétate, en el nombre de Jesús, y confórmate a la palabra de Dios. Mortifico los deseos de este cuerpo y lo mando a alinearse con la palabra de Dios. Romanos 12:1, Primera de Corintios 6:19. Para necesidades materiales, confiesa esto 3 veces al día hasta que se manifieste. Cristo me redimió de la maldición de la ley, de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte espiritual. Gálatas 3:13, Deuteronomio 28. En lugar de pobreza me ha dado riquezas, en lugar de enfermedad, salud, en lugar de muerte, vida eterna. Segunda de Corintios 8:9, Isaías 53:5-6, Juan 10:10, Juan 5:24. Fiel es el Señor en todas sus palabras, y misericordioso en todas sus obras. Salmos 145:13. Me deleito en el Señor y Él me concede los deseos de mi corazón. Salmos 37:4. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:6-8. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Salmos 23:1, Juan 10:10. Así que, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Se complace Jehová en la prosperidad de sus siervos. Salmos 35:27. Para sabiduría y dirección, confiesa esto 3 veces al día hasta que se manifieste. El Espíritu de verdad mora en mí y me guía a toda verdad, me hace saber todas las cosas que habrán de sobrevenir. Por tanto, confieso que tengo perfecto conocimiento de cada situación y circunstancia que enfrente. Pues poseo la sabiduría de Dios. Juan 16:13, Santiago 1:5. Confiaré en Jehová con todo mi corazón, y no me apoyaré en mi propia prudencia. Proverbios 3:5. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Jehová cumplirá aquello que me concierne.
Salmos 138:8. La palabra de Cristo more en abundancia en mí, en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Sigo al buen pastor, conozco su voz y no sigo la voz de los extraños. Juan 10:4-5. Cristo Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por tanto, confieso que poseo la sabiduría de Dios y soy justicia de Dios en Cristo. Primera de Corintios 1:30, Segunda de Corintios 5:21. Estoy lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Soy nueva criatura en Cristo, soy hechura suya creada en Cristo Jesús. Por tanto, poseo la mente de Cristo y la sabiduría de Dios está formada en mí. Segunda de Corintios 5:17, Efesios 2:10, Primera de Corintios 2:16. Me he despojado del viejo hombre y me he revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto. Colosenses 3:10. Alumbrados los ojos de mi entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza a que Él me ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Soy transformado por la renovación de mi mente. Mi mente es renovada por la palabra de Dios. Efesios 1:17-18, Romanos 12:2. Para consuelo y fortaleza, confiesa esto tan a menudo como sea necesario. Voy creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Colosenses 1:10-11. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Soy nacido de Dios y tengo fe que vence al mundo residiendo en mí. Porque mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Primera de Juan 5:4-5, Primera de Juan 4:4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El gozo de Jehová es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. Nehemías 8:10, Salmos 27:1. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Además, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:7-8. Ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristo al Espíritu Santo de Dios, con el cual estoy sellado para el día de la redención. Efesios 4:29-30. Siguiendo la verdad en amor, crezco en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4:15. Nadie me arrebatará de la mano del Padre, pues yo tengo vida eterna. Juan 10:29. Dejo que la paz de Dios gobierne en mi corazón, y me niego a preocuparme por nada. Colosenses 3:15. No se apartará de delante de mis ojos, sino que en ella meditaré de día y de noche, para que cuide de poner por obra todo lo que en ella está escrito. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:21-22. Dios está de mi lado. Dios está en mí ahora, ¿quién contra mí? Me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por tanto, soy hecho participante de la naturaleza divina. Segunda de Corintios 6:16, Juan 10:10, Segunda de Pedro 1:3-4, Romanos 8:31. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:17-18. Jesús me dio autoridad para usar su nombre. Todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Por tanto, en el nombre del Señor Jesucristo, ato a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, a los espíritus malos en los lugares celestiales y los declaro inofensivos e ineficaces contra mí, en el nombre de Jesús. Mateo 16:19, Juan 16:23-24, Efesios 6:12.
Estoy completo en aquel que es la cabeza de todo principado y autoridad, pues soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Colosenses 2:10, Efesios 2:10. Dios creó el universo mediante los métodos que acabas de poner en movimiento con las palabras de tu boca. Dios liberó su fe en palabras. El hombre es creado a imagen de Dios, por tanto, el hombre libera su fe en palabras. Las palabras son las cosas más poderosas del universo hoy en día. Déjame decirlo de nuevo: la palabra de Dios concebida en el espíritu humano, formada por la lengua y hablada de la boca, se convierte en poder creador que obrará para ti. Si el cuerpo de Cristo tan solo pudiera comprender las verdades y los principios que se enseñan en este libro y los pusiera en práctica, podría cambiar el mundo. Jesús dijo: les he dicho a mis